Hola, ¿qué tal, gente? Aquí el Kuro. Volvemos con un video resumen de un manga que tanto les gusta, posiblemente la mejor serie que tengo en el canal. Quiero agradecer profundamente a Katsune Hiruno, suscriptor que prácticamente financió este video para poder traerlo al canal. Todos pongan abajo en los comentarios un gracias Katsune junto con un emoji de corazón morado. También agradecer a los que me apoyan con su suscripción en Patreon. Recuerden que pueden apoyarme ahí para poder traer este tipo de videos. Ahí encontrarán adelantos de los próximos videos de Yasumi Pum Pum, porque he de decir que estoy preparando cosas muy locas para los siguientes tomos. Pero bueno, chicos, no quiero hacerlos esperar más, así que les presento. Apenas si puedo verte, no sé ni qué decir. Ven, toma una foto y dejémosla aquí. Aún recuerdo esa noche que estábamos ahí, en el centro del campo, sentados hablando de ti. Al comienzo del quinto tomo, lo primero que vemos es un panel de alguna prefectura de Tokio. Posterior, el rostro de una mujer y una chica estudiante, pues parece que estamos en alguna escuela en la que los estudiantes revisan si obtuvieron los puntos necesarios que se requieren para acreditar el examen de admisión. Pero Pum Pum no estaba particularmente feliz. Aunque vemos algunas madres estando orgullosas por la admisión de sus hijos, Pum Pum creía que su ingreso fue solo el resultado de su dedicación en los estudios, tomando en cuenta que los últimos 2 años no vio más que fórmulas matemáticas y frases en inglés escritas en pizarrones y sus cuadernos. Aparte de eso, había escuchado rumores de que Seki había dejado embarazada a una de las 3 chicas más lindas de su escuela y terminó saltándose la escuela por un mes, y que Kuramoto, que había sido un chico muy problemático que incluso hirió a los profesores, fue detenido después de provocar un incendio. Pero lo que fuese, esos eran justamente los asuntos de las otras personas. Solo había una sola cosa en la cabeza de Pum Pum: quería tener relaciones, o expresándolo de una mejor manera, hacer el viejo Mete y Saca. Él realmente quería hacerlo con desesperación, pero ¿con quién? Pum Pum estaba, por alguna razón, un poco molesto por el estado de ánimo tan alegre que la primavera había dejado a la gente del pueblo, pero Pum Pum se sentía un poco como un neumático desinflado. Además, nadie lo acompañó. Él fue solo a la ceremonia de admisión. Vemos a nuestro pollito llegar a su casa, donde su madre le recibe. Ella le menciona que después de todo, sí fue aceptado. Con una fría mirada, le da un pequeño cumplido sobre que era muy inteligente, para luego exaltarse un poco, pues esa buena noticia merece una celebración, preguntando a su hijo si quería ir a un buen restaurante de sushi. De pronto, vemos a Midori en la sala de la casa, bebiendo un poco de té, con una mirada preocupada. Pum Pum se había dado cuenta de esto. A pesar de eso, Midori le da la bienvenida a Pum Pum. Luego de que este le mostrase su carta de admisión, ella lo felicita, diciendo que era increíble y que definitivamente deberían celebrarlo. Pum Pum se convertirá en un estudiante de escuela secundaria esta primavera. El capítulo termina en cuanto vemos al tío Yuichi con un cuchillo de cocina en algún supermercado, pareciendo que no se había afeitado en semanas, y decide comprar dicho utensilio. La lluvia intensa comienza a caer en la ciudad. Yuichi se resguarda de ella bajo su sombrilla, caminando como si no tuviera un rumbo. La ceremonia de graduación en la escuela de Pum Pum ha comenzado,
Todos los alumnos están sentados esperando escuchar su nombre y pasar a recoger su diploma. Lágrimas de orgullo caen sobre algunos profesores, y Pum Pum no se sentía triste en lo absoluto. El pizarrón, repleto de dibujos y garabatos que los alumnos habían hecho en conjunto para conmemorar su último recuerdo juntos en el salón. Todos parecen divertirse, se toman fotos, conviven y hablan sobre todo lo que vivieron juntos, pero Pum Pum solo está sentado sin hablar ni convivir con nadie. Pero a pesar de eso, él no tenía ningún arrepentimiento. La lluvia acompaña a los alumnos en su último adiós de la escuela. Todos son acompañados por sus familiares en este día tan importante, excepto uno. Midori le da la bienvenida a Pum Pum, pues este había llegado a su café. Ella le pregunta si ya había terminado la ceremonia de graduación y pidiéndole que se relaje allí todo el tiempo que él quiera. Incluso tenía algo de pastel de chocolate para él. Midori felicita a Pum Pum por su graduación, diciendo que el tiempo ha pasado muy rápido. Ella estuvo tan ocupada el año pasado trabajando en sacar adelante la tienda sola, pero fue muy divertido. Midori menciona sobre la mudanza de Pum Pum la próxima semana, pidiéndole que haga pronto sus maletas, pues este es tan calmado y toma las cosas tan lentamente. Ella tomó la decisión de mover las cosas de Yuichi a la casa de sus padres, en la prefectura de Ofuna, y ha estado pensando en volver a la casa de sus padres mientras tanto. La distancia entre la nueva casa de Pum Pum y el café era bastante corta, como para recorrerla en bicicleta. Siempre podrá ver a Pum Pum y a su madre, lo único que quiere es que la distancia no sea un problema, menciona Midori con lágrimas en los ojos. Se disculpa con Pum Pum por hacer esto último, y posterior se levanta para recibir y atender a unos clientes que habían llegado a su café. No era momento de estar triste. Debía trabajar duramente, pues le había costado tanto conseguir ese local. Termina pidiendo a Pum Pum que le ayude un poco después de comer el pastel de chocolate. Luego de esto, vemos a Yuichi asomándose tímidamente detrás de un letrero de alguna tienda. Él estaba espiando al que parece ser su único amigo, el abogado Yagami. Luego de atender a unos clientes, se resguarda de la lluvia bajo su paraguas mientras se sienta en la banca del parque y bebe un poco de jugo energético. De pronto, un cuchillo de cocina cae en los pies de Yagami, y este lo ve con ojos de decepción, como si estuviera cansado de algo. Yuichi le ruega que haga con él lo que quiera, hasta que estuviera satisfecho. Pero él le contesta: Onodera, tú sabes que esto no resolverá nada. Realmente no te culpo, y no tengo tiempo para lidiar con alguien como tú en este momento. Por supuesto, si es de negocios lo que quieres hablar, es una cuestión diferente. Lo siento, me tengo que ir. Tengo un montón de trabajo esperándome. Luego de esto, pasamos a una siguiente escena en la que vemos que la lluvia había parado. Midori le menciona a Pum Pum que las estrellas eran muy lindas, y le cuenta que en la secundaria, ella estaba en el club de astronomía. Podía estar oscuro en la noche, pero cuando mira las estrellas, Midori se tranquiliza. En realidad, Pum Pum no podía pensar en nada aparte del hecho de que su vista se había deteriorado un poco en estos últimos 2 años, y en que estaba frustrado por el hecho de no encontrar las palabras precisas que decirle a Midori, mientras que ella le cuenta lo mucho que le gustaban las estrellas. Pum Pum nunca preguntó la razón exacta del por qué su tío Yuichi no había regresado aún, pero pensó que probablemente era debido a una razón sin sentido. Estoy seguro de que mi tío Yuichi regresará pronto. Eso es todo lo que Pum Pum pudo decir. Midori, a pesar de estar triste por esa razón, le contesta a nuestro pollito que sí, tenía razón, y le agradece las palabras. Si pretender saber era ser infantil y pretender no saber era ser adulto, Pum Pum pensó que entonces probablemente él todavía era un niño. En el siguiente capítulo, nos situamos en alguna parte de la ciudad y vemos un taxi viajando por la noche. El chofer del auto le comenta a su pasajero que tal vez no era de su incumbencia, pero si tenía algo que le perturbe, podía sentirse libre de contárselo. Vemos que el pasajero es Yuichi. Le contesta al conductor del taxi: ¿acaso le parece que me perturba algo? El chofer le comenta que si estaba en medio de la noche, pidiéndole que lo lleve al mar, tal vez era por algo. Yuichi responde: he cometido adulterio. Sí. He pecado. Pasamos a una siguiente escena en la que vemos la casa de los Pum Pum. Midori y nuestro pollito pasan un rato grato juntos jugando videojuegos. Ella parece estar perdiendo mucho, preguntando a Pum Pum si su control está roto, o tal vez estaba maldecido. Pum Pum parece parlotear sobre lo bueno que era él jugando.
a lo que Midori le contesta que no sea tan arrogante, pues ella no necesita 10 años de entrenamiento para derrotarlo, pidiéndole que jueguen una más. Yuichi sigue hablando sobre su aventura con una mujer casada de 30 años de la clase de cerámica donde volvió a enseñar. Comenta que ahora, esa pareja de casados están divorciándose. El marido dijo que su orgullo había sido herido en extremo y le pidió 2 millones de yenes como pago de compensación. Él se ha sobreestimado, pues ya había tomado la decisión de estar con una buena mujer y pensaba que nunca cambiaría de idea. El conductor del taxi le pregunta si la señora de 30 años era muy seductora, a lo que Yuichi le responde gritando que efectivamente lo era. Sin duda, era terrible oír eso. Él puede pagar los 2 millones con el dinero que ha estado juntando para su matrimonio, pero su hermana le ha dicho que vendería la casa para pagar los 2 millones por él. El conductor le responde que tenía una muy buena hermana, pero Yuichi siempre vio a su hermana como una egoísta e irracional, y ahora, recibir tanta simpatía y misericordia de ella hace que su corazón duela más de lo que creía posible. Continúa diciendo que el único amigo que tiene, que también es su abogado, fue a pedirle un consejo no como cliente, sino como su amigo, pero se rehusó. Había tratado de verlo un par de veces, pero había fallado en el intento. El conductor le contesta que si era su amigo, era terrible que no le ayudara, pero Yuichi le contesta que no, solo era el karma. Él solía tener una mujer que le gustaba, e incluso sabiendo eso, Yuichi lo separó de ella, y esa mujer es la novia que tiene hoy en día. Él ha escondido ese hecho de él hasta que el amorío sucedió. Aunque ahora lo sabe, él no está enojado con Yuichi como para golpearlo, solamente se le queda mirando en su vergüenza sin decir ni una sola palabra. Su silente mirada le dolía infinitamente. Luego de esto, volvemos a la casa de los Pum Pum. Nuestro pollito y Midori están cansados por empacar las cosas durante toda la tarde y noche. Pum Pum va a apagar las luces para que ambos vayan a dormir, pero somnolienta, Midori le dice que no las apague, pues Yuichi podía regresar, ya a él no le gusta cuando las luces están apagadas. Esto sorprende a Pum Pum, quien decide arropar a Midori con una manta, pero ella toma sus manos y cae tendida en el suelo de la sala con él. Mientras aún sostiene su mano, le pide que si no le importaría estar así, solo por un momento. Yuichi, mientras está en un muelle, menciona que es una historia rara, pero hace mucho le hizo prometer a su novia: si alguna vez te hiero profundamente, quiero que me mates. Pero ella no lo hizo. Ella perdonó a un despreciable hombre como él. Eso le dolió más que cualquier otra cosa. Vive con ella, su hermana y su sobrino en una casa, y ahora finalmente entiende la razón de por qué esa casa le gusta tanto. Se desprecia a sí mismo, porque las otras personas son tan amables con él. El conductor le menciona que él solía ser un yakuza, e hizo cosas 100 veces peores que las que Yuichi hizo. Si no se hubiera casado con Kami, su esposa, ahora mismo probablemente estaría muerto en alguna parte. Por supuesto, le causó muchos problemas a ella, pero aún así, ella no dijo nada, pero consideró que esa era su persona predestinada. Siempre que la bondad dada por otros sea devuelta, está bien aunque tome tiempo, pero como se supone que siempre hay oportunidades en la vida, le deja su tarjeta y le dice que los taxis no andan en lugares como esos. Yuichi se apena por recibirla, pero el conductor le comenta que estaba bien, pues tiene mucho tiempo libre, e irá a recogerlo en donde sea. Incluso se había ido allá a ver el mar, ahí no hay nada para él, excepto que atrapar un resfriado. Y aparte de eso, es una persona que volverá, pues tenía a alguien esperando a que lo haga. Él solo era un viejo tonto, así que podía equivocarse. Piensa que la gente que ha cometido errores necesita ser castigada, pero también sabe del dolor de ser olvidado. Su esposa Kami falleció el mes pasado, y solo se arrepiente de una cosa: antes de que falleciera, no pudo decirle gracias. Yuichi aún debía tener cosas por hacer, es lo que el conductor piensa. Al final, la noche llegó a su fin y el tío Yuichi todavía no había regresado. En la tarde del mismo día, vemos a trabajadores de mudanza llevándose las cosas de la familia de Pum Pum. La señora Punyama comenta que esa casa es inesperadamente grande sin muebles,
Midori le pide que después tomen una foto de los tres en la puerta, pero la mamá de Pum Pum contesta que no necesitaba eso. Pum Pum estaba tratando de recordar todas las cosas que le habían sucedido en esa casa, como la vez en que su padre y él vieron el partido de béisbol, la mañana que su madre quebró la ventana por su dolor de muelas, o la velada de Año Nuevo cuando el tío Yuichi se volvió un poco loco, y esa noche, cuando Midori no pudo parar de llorar después de ver un drama en televisión, y entonces todos se rieron de ella. Todos esos momentos, incluido ayer, le parecían tan lejanos a hoy. Pum Pum se preguntaba si continuará viviendo esa vida sin sentido del tiempo. La señora Punyama le dice a ambos que tiene que ir a la nueva casa con los de la mudanza, así que será mejor que ellos se queden a limpiar el lugar, pero Midori le pregunta sobre si estaba bien si la llamaba de ahora en adelante, a pesar de que ya no vivirán juntos. Esto provoca lágrimas en la señora Punyama, diciendo que parece que será mejor que sí tomen la foto después de todo. Vemos que Pum Pum y Midori, luego de terminar de limpiar la casa, deciden caminar juntos por la ciudad para hacer algunas compras. Un momento agradable entre ambos. Midori le comenta a Pum Pum que luego de ir a la tienda de anteojos, podrían pasar al supermercado y después a la librería. Menciona que había una universidad cerca de su café y que ha estado pensando en convertirlo en un restaurante, pero ahora mismo estaba un poco atareada, así que se sentía un poco preocupada. Tal vez todo eso era un poco pesado, pero cree que las personas pueden hacer cualquier cosa si realmente se lo proponen y confían en ellos. También le dice a Pum Pum que solo por las vacaciones de primavera, él podría ayudarla en la tienda. Pero en cuanto termina de decirle, Midori vio un gorro, como el que solía tener su novio. Sorprendida, y sin dudarlo ni un segundo, corre directamente hacia esa persona, pero pronto se daría cuenta que no sería más que un hombre extraño que dice ser llamado Toshiki. Midori le ofrece una disculpa al señor, pues lo confundió con otra persona, aunque él solo grita que la hora está cerca. Midori se sienta y se abraza a sí misma luego de esto, pero ella le dice a Pum Pum que no se preocupe, solo estaba un poco cansada por la caminata. Pasamos otro día y vemos que Midori está sentada en el sofá de su tienda, que estaba cerrada, pues Pum Pum y ella la limpiaban. Ella comenta que sentía que no estaba haciendo nada. Le pregunta a nuestro pollito sobre si recordaba esa vez que comían pastel y esas dos personas entraron. Eran de una revista e iban a promocionar la tienda en ella, pero de alguna forma no se sintió feliz en lo absoluto. Hace poco tiempo atrás hubiera estado extasiada y saltaría alrededor. Midori le pide a Pum Pum que por favor no la mire con tanta pena. No era muy bueno leyendo los estados de ánimo de las otras personas para después animarlos. Él solo debía sonreír, pero sin lograr hacerlo, Midori le grita que quiere que sonría. Pum Pum sonríe de oreja a oreja, pero Midori le dice que ese intento había sido tan pobre. Ella estaba cansada de todo eso. Estaba cansada de aquel tipo que la dejó en esa situación. Midori llora, y Pum Pum también lo hace. Intenta consolarlo un poco. Midori solo le dice que era muy amable, y le pide que por favor se acerque un poco más a ella. Ella lo abraza. Midori, con lágrimas en los ojos, abraza fuertemente a Pum Pum. Ella quería sentir consuelo de alguna forma. Habían cerrado la tienda, con la excusa de que estaban limpiando. Midori le dice a Pum Pum que su tío Yuichi tuvo un romance con alguna otra mujer y fue multado con 2 millones como un idiota. No importa cuán lógico y razonable tratara de ser, al final aún le gustaban otras mujeres. Ella lo sabía y estaba preparada para perdonarlo por una vez, pero él huyó de nuevo. Él no cambió ni un poco. Midori ha fallado en cambiarlo, y eso es lo que más la pone triste. O tal vez será que quizás ella esté en verdad enojada, y esté tratando de arrinconarlo en la forma que más lo haga sufrir. Quizás, incluso en ese preciso momento, ella esté pensando en una forma de torturarlo en lo más profundo de su mente. Se disculpa con Pum Pum por todo lo que estaba diciendo, pues incluso ella misma ni siquiera se entendía. Y como no se entendía a sí misma, es necia al pensar que puede entender a los demás. Le pregunta a nuestro pollito sobre qué era lo más valioso para él, algo en lo que pueda creer sin importar qué. Si pierde eso, puede ser capaz de no reconocerse a sí mismo. Midori ahora sabía que hacer realidad su sueño era solo un punto de control. Lo que de verdad ama es vivir juntos, los 4. Ella le pide a Pum Pum que por favor cuide bien a su madre. Puede ser un poco ruda, pero solo se siente sola. Quiere saber en qué tipo de adulto se convertirá. Se siente preocupada porque, ahora, si es solo por un momento, quiere sentir más a Pum Pum. Nuestro pollito, asustado por lo que estaba haciendo Midori, salta para apartarse de ella, pero al ver su rostro, como si estuviese sufriendo, Pum Pum se queda quieto, a lo que ella le pregunta si no estaba bien. Aunque fuera solo por esa vez, solo por un momento, le pide que le deje hacerlo, pero nuestro pollito
No sabe qué decir. Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it will be the first time. Lord knows it will be the first time. Ella, luego de cometer tan asqueroso acto, al que desde este momento deja de ser nuestro pollito, le comenta que le tiene un pequeño regalo por su graduación, a lo que Pum Pum lo toma y se va. Midori le pregunta si va a casa, pero él no le interesa ni voltear a verla. Pero ella, además de cometer el acto más imperdonable que puede cometer un adulto a un niño, robarle su inocencia, le dice que le gusta mucho, y le pide que por favor vuelva otro día. Sin decir nada, Pum Pum cerró la puerta detrás de él. Si dejaba que una sola palabra saliera de su boca, sintió que perdería algo muy preciado para él, y así se fue, sin decir ni una palabra. En ese momento, Pum Pum sentía como se entendiera todos los secretos de la humanidad. Como Kablam, Smack, Fa, Ah, Garbi, Afu, Su. Vemos a nuestro protagonista caminando por la ciudad, mientras lee la carta que venía dentro del obsequio que Midori le dio, donde ella le dice que sabía que todo estaba siendo complicado, pero creía que sus lentes eran lo mejor para él, pidiéndole que siga estudiando y también que puede visitarla cuando él quiera. Pero incluso así, la cabeza de Pum Pum estaba vacía, como si un huracán se hubiera llevado todo. Como el sol lentamente moría en el rojo cielo, Pum Pum estaba enojado por lo impertinente que había sido al hacer lo que se le plantara en gana, sin preocuparle los sentimientos de los demás. Como este irresponsable sol se ponía atrás de él, su sombra se hizo más larga y delgada, y no tuvo dónde ir, y solo se quedó parado temblando. Pum Pum le preguntó a su sombra, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Pero la sombra ignoró su pregunta, y el sinsentido de su danza caló en el corazón de Pum Pum. Luego de ese largo día, Pum Pum llega a los apartamentos donde vive con su madre. Ella le dejó una nota diciendo que había ido a la casa de un amigo y que regresaría hasta el día siguiente. Nuestro protagonista recuerda las palabras de Aiko cuando ella le pidió que se fueran juntos a la isla Kagoshima. Repentinamente, Pum Pum no supo qué es lo que estaba haciendo en un lugar como ese. Deseó estar en un lugar muy lejano que fuera menos aburrido y trivial. Quizás ¿el otro mundo? Pareciera una respuesta muy simple. No, eso está mal. Pum Pum es un chico alegre que hace lo mejor que puede. Es muy inteligente. Él es un tipo genial, como el famoso actor japonés Akira Kobayashi. Él seguirá siendo su propio destino sin culpar a nadie, como un chico fuerte. Él vivirá independiente y confiado. Pasamos a una siguiente escena en la que nos encontramos en un hotel del amor. Una mujer con un cigarro en la mano le menciona al hombre con el que estaba en la habitación del hotel que estaba cansada de hacer eso.
pues el hombre, quien se llama Kaima, ya era muy viejo. Vemos que la mujer es la madre de Pum Pum. Ella menciona que después de que vendiera la casa, todavía le queda algo de dinero. No quería seguir viviendo más esa dolorosa vida. El viejo le lanzó una mirada de angustia o preocupación, lo cual ella se lo recriminaría, diciendo que no crea que lo dijo porque estaba pensando en decirle que dejara a su esposa y que no debería estar más con esa estúpida mujer, pero él le contesta que claro que no. Él sabía que no era una persona tan tonta como para pensar en esas cosas. A él le gustaba esa parte de ella, esa fuerte independencia de su parte, y termina diciendo que por hoy fue suficiente, así que mejor se regresará para su casa. La madre de Pum Pum, luego de esas palabras, se va del hotel, y a mitad de la calle hace una rabieta diciendo que solo deseaba que este mundo desaparezca. Al comienzo del capítulo 52, vemos a Seki, sentado en alguna parte de la ciudad, diciendo que estaba aburrido. Con tan buen clima, había comenzado a pensar en cosas sin sentido mucho más de lo usual. Los humanos son libres, a pesar de que no podamos volar por los cielos por nosotros mismos. Si lo pensamos, casi no podemos hacer nada. Podemos dormir cuando tenemos sueño. Somos libres de comenzar o terminar cualquier cosa cuando nosotros queramos. Por supuesto, está un poco regido por el sentido común, moralidades y las reglas de la sociedad. Caminar desnudos por la calle, robarle a los viejos e incluso matar. Podemos hacer todo eso siempre y cuando dejemos de lado nuestra moral. Quisiera saber por qué metieron todas estas leyes en nuestras cabezas cuando fuimos niños. E igualmente, la gente sigue peleando, engañando y robando a los demás. Y entonces, la gente sufre por su vida. Incluso en este momento, están pasando cosas alegres y tristes alrededor de todo el mundo. ¿Qué podemos hacer para que todos sean felices? Por supuesto, para mí es imposible saber eso. Si la respuesta a eso fuera encontrada en la simple sabiduría de un joven, las guerras hubieran terminado hace mucho tiempo. Pero tampoco me agrada dejar ese problema a la sociedad o al gobierno. Después de todo, una gran persona es quien sigue el clamor popular de las personas. En este mundo, la esencia de un hombre honesto es solo una idealización. Estoy seguro de que no hay nada que pueda hacerlos a todos felices. La felicidad es relativa, y eso es lo que la gente quiere. La maldad es tan relativa. Las madres se convierten en demonios cuando hacen cualquier cosa para proteger a sus hijos. Normalmente es visto con admiración, pero cuando una persona hace lo que sea por el país que ama, se desata una guerra. ¿Acaso no es la misma cosa? No importa cuánto una persona intente parecer buena y amable, siempre tendrá aspectos negativos, pero nadie trata de darse cuenta. ¿Qué es eso? Todos tratan de culpar a los demás y ni siquiera consideran la posibilidad de que pueden ser parte del problema. Mientras sigue teniendo toda esta cantidad de pensamientos intrusivos sobre la existencia y la vida misma, Shimi llega detrás tratando de no hacer ruido para luego taparle los ojos y que Seki no se dé cuenta de quién es. Seki termina gritando que quiere un poco de dinero. Como dicen, la pobreza deteriora el ingenio. Tenía tanta hambre que ha estado pensando en cosas sin sentido. Él le pregunta a Shimizu si tenía algo de dinero, pero este último le responde que no. Shimizu le menciona que ese día fueron los exámenes de medio tiempo, a lo que Seki le pregunta si todo iba bien en la escuela, pero Shimi solo le lanza una sonrisa de inocente, por lo que Seki entendió que no. En todo caso, no le iba bien, se andaba con él todo el tiempo. Shimizu le pregunta a Seki si ya había regresado su padre, pero él le responde que no, ni una pizca de él ha regresado. De hecho, si esta vez no pueden conseguir dinero, podrían ser forzados a dejar la casa, pidiéndole que caminen un poco. Quizás podrían encontrar una billetera perdida o algo. De pronto, Seki y Shimizu se detienen al ver un cartel de una empresa de servicios que aseguraba que sus trabajadores podían hacer cualquier cosa, y que estaba pegado en la pared. Seki le pide un marcador a Shimi y procede a escribir su número en el cartel, tapando el otro que había, a lo que Shimi le dijo que no podía hacer eso. Además, el número de celular que puso era el de Shimizu, pero Seki le contesta que no tenía otra alternativa, pues él no tenía celular. Shimizu le pide a Seki que mejor busque un trabajo normal, como hacer y vender almuerzos como su padre. Seki le contesta que para eso necesitaba ser bueno con las manos y tener habilidades culinarias, y terminaría muriendo si tratara de usar su cocina portátil. De pronto, un señor que se detuvo a ver el cartel que momentos antes habían rayado, les llama y les pregunta si estaban faltos de dinero en ese momento. Seki de inmediato contesta que sí, a lo que el señor le dice que tiene un trabajo para ambos. Shimizu y Seki caminan juntos al señor, quien parece haberles encargado la tarea de limpiar algo, pues contratar a una empresa de aseo profesional puede ser muy caro, así que estuvo haciéndolo él mismo.
De pronto, el celular de Shimizu comienza a sonar, a lo que Seki procede a contestar. Él le comenta al de la otra línea que efectivamente puede hacer cualquier cosa, pues parece que llamó a alguien que recién vio el cartel. Seki, luego de pedirle a su nuevo cliente que elija un lugar donde encontrarse, le menciona a Shimizu que se llevará su teléfono por un tiempo, y que luego de terminar su trabajo, se verán en el parque de siempre, pidiéndole que limpiara con el señor él solo, pues necesitaba ser más independiente. Luego de esto, Shimi y el señor caminan hacia el lugar que van a limpiar, y podemos observar que él aún ve al dios Kaka navegando por el cielo. Vemos en un siguiente panel a una mujer con mirada fría, mencionando que quería venganza. Ella es la persona que contactó a Seki para realizar un trabajo. Le muestra una foto de un hombre, además de entregarle dinero, y los horarios y direcciones donde encontrar el hombre de la fotografía. Seki le pregunta a qué se refiere cuando dice que quiere venganza, noquearlo por la espalda, chantajearlo o empujarlo desde una azotea. Ella le contesta que no ha pensado en los detalles, pero si es posible que haga algo tan malo que no sea capaz de recuperarse. Seki, por curiosidad, le pregunta cuál era su relación con el tipo, a lo que ella, al principio dudosa, le contesta que es un ex colega del trabajo y su ex amante. Aunque estaban comprometidos y habían fijado una fecha del matrimonio, él súbitamente suspendió todo y terminó con ella. Menciona que ella siempre se consideró una persona capaz, pero desde que dejó su antigua compañía, no ha sido capaz de conseguir otro trabajo, y nada parece ir mejor. Seki le pregunta sobre por qué no han mejorado las cosas, pues en primer lugar, no debió dejar su trabajo si solo había sido rechazada. Ella contesta que todos en el trabajo sabían que esa otra mujer de la misma oficina se lo había robado. Ella no podía seguir trabajando tranquila así. Ella quería saber si él estaba en una reunión justo ahora, pero si ese hombre nunca hubiera roto con ella, ahora mismo estarían casados y tendría puesto su vestido de novia. La mujer cabizbaja menciona que lo ha decidido, le pagará tanto como pueda, realmente no está planeando vivir una larga vida de todas maneras. Seki se sorprende un poco luego de escuchar esto. Ella termina diciendo que por favor mate a su expareja. El siguiente capítulo comienza exactamente donde terminó el anterior, en donde veíamos a Seki tener una conversación con una mujer que deseaba darle un castigo a su antigua pareja que la traicionó. Seki le pregunta a la mujer si estaba segura de lo que estaba pidiendo, pues él, en verdad, estaba dispuesto a hacerlo. Luego de esta conversación, Seki pasea por la ciudad, pensando cómo era posible que una mujer linda en un restaurante familiar le pidiera que matara a un hombre, aunque él realmente no sentía nada acerca de eso. Ella estaba dispuesta a matar incluso solo por ser ridiculizada, preguntándose si los casos que uno escucha en la televisión serán como este, pasando repentinamente. Quizás no haya una causa o razón real, sencillamente solo pasa. Seki, mientras está sumergido en sus pensamientos, se encontró con el hombre de la fotografía que la mujer le dio como referencia. Él siente que su yo de ahora puede hacer cualquier cosa. Seki, luego de seguir por todos lados al hombre y ver cómo es su día a día, se da cuenta que él probablemente es solo un ciudadano promedio, así que no piensa en él como una mala persona. Él, esa mujer e incluso Seki tenían el mismo pasado, solo con diferencias superficiales, preguntándose si realmente existe algo así como una persona justa en este mundo. Estaba seguro que incluso una persona así tendría sus defectos. Mientras más observas a los seres humanos, más extraños te parecen. Trabajan sin descanso como si fueran marionetas, y un día solo dejan de moverse. ¿Por qué será que aunque hay tanta gente aquí, siento como si no hubiera ni un solo ser humano real? Todos parecen tan vacíos, tan idos. ¿Estoy comenzando a perder la conciencia sobre mí mismo? ¿Pero cómo pruebas que eres tú mismo? Hablando de eso, recuerdo cuando era un niño. Shimizu dijo que él podía ver a Dios. Pensaba que él solo estaba diciendo tonterías, pero quizás creando un Dios para que se lleve nuestras preocupaciones y responsabilidades lejos. Eso deriva de tales preguntas como ¿quién eres realmente? Todo es parte del ser humano. Desafortunadamente hoy para ti, solo he tocado el depósito de los 12,000 yenes en mi bolsillo y aún mi mente está tan clara que casi me hace enfermar. Empujaré porque hay una espalda enfrente mío. Eso es todo. No hay realmente un significado detrás, ni una mala intención, ni sentido de justicia. Oye, realmente te haré esto. Después de todo, los humanos son libres, ¿verdad? Demonios. ¿Qué demonios? Mierda. Hoy el clima está realmente agradable.
Mientras vemos todo el tormento que Seki tiene por dentro al tener que cometer tal acto, nos volvemos a encontrar con Shimi y el señor que les pidió ayuda para limpiar algo. El señor le comenta a Shimizu que quizás hacer eso era demasiado para él solo, pero de igual forma no esperaba mucho. El cuarto al que iban había un anciano de 70 años viviendo. Él es pobre, pero es un tipo honesto, así que le arrendó el sitio más barato que encontró. Eso fue hace como 4 o 5 años atrás. Él fue a su casa con una gran sonrisa y unas botellas con agua muy grandes, y le dijo al señor que beber esa agua ayudaba a la salud y te daba energía. También comentó algo sobre la falta de humor que traía tristeza. Después le preguntó si se había unido a alguna clase de culto, pero aquel viejo lo negó. En cualquier caso, no terminó comprando su extraña agua. Cuando Shimizu y el señor llegan al pequeño apartamento que mencionó antes, dice que el señor que vivía ahí murió solo por algún tipo de hemorragia. Mientras el señor le comenta algo sobre la libertad de creencias de cada persona, nuestro pequeño Shimi no podía dejar de temblar al saber que lo que tenía que limpiar era el cadáver en descomposición de un anciano. Shimizu, al no poder con el terror, sufre un accidente y le dice al señor que lo sentía, pero mejor se iba a su casa, a lo que el señor le responde que está bien. Si no estuviera llevando pañal de adulto, habría otro charco al lado del de Shimi. Luego de tan tremendo trauma que se llevó Shimizu por culpa de Seki, volvemos con este último mencionado, quien va viajando dentro del tren, al lado del hombre a quien momentos antes se había propuesto empujar. En este nuevo capítulo, lo primero que vemos es una mujer recriminando al hombre a quien Seki seguía por llegar tarde con ella, a lo que este solo se disculpa por haberlo hecho. Mientras la mujer y el hombre hablan sobre cosas de pareja, nos podemos dar cuenta que ella está embarazada, por lo que Seki de alguna manera se siente aliviado de no haber cometido aquel acto, aunque un poco fastidiado. Shimizu aún se encontraba triste y trastornado por lo que recién había acontecido, pero el dios Kaka llega con él para recordarle que podía hacer cualquier cosa, pero Shimi le responde que era un mentiroso. No podía hacer nada por sí mismo. Seki le dijo que no hay nada parecido a un dios, así que se suponía que el que tenía enfrente ni siquiera existía. De pronto, un hombre extraño con gorro y gafas se postra detrás de Shimi y le comenta que él existe. En alguna parte de seguro existe. Sin embargo, verlo con sus propios ojos es algo difícil. Es por eso que Shimizu era un chico increíble. El extraño hombre le pregunta qué es lo que ven sus ojos en ese momento, pues según él, podía ver las estrellas de la constelación de Pegaso. El señor comenta que lo estuvo buscando por mucho tiempo, así que le pide que por favor lo llame Pegaso, a lo que Shimi le contesta que la firma de su cartel que trae colgado decía Toshiki, pero el extraño hombre solo le agradece y le vuelve a pedir que lo llame Pegaso. También comenta que aplicando la super teoría de cadenas que ha desarrollado, que afirma que todas las cosas en este universo son resultado de las vibraciones de cadenas supersimétricas, se dio cuenta que hay una escala musical para cada objeto y un tono para todas las cosas. En otras palabras, la historia del universo es simplemente un cambio de la melodía musical, preguntando si es que acaso podía escucharlo, la disonancia que envuelve al mundo. Shimizu, luego de escuchar semejantes tonterías, decide mejor correr lo más lejos que pueda de ese extraño señor, a lo que este último le gritaría que no corriera, pues él no era un tipo peligroso. También le dice que sabía que algo solo Shimi podía hacer, pues ellos eran los elegidos. En ese día, fue capaz de escuchar la disonancia en un sueño, y después de escribir esa música y analizarla, ha sido capaz de tocar el futuro. Si se deja como está, en 5 años, desde ese día, en el 7 de julio, la Tierra perecerá. Ha comenzado a reunir camaradas, así que necesitaba la fuerza de Shimizu, preguntándole si quería ir con él. Las vibraciones de él y las de Shimi sincronizan 5 veces mejor que con las otras personas, por el bien de la paz y el amor. Buenas vibraciones. Luego de esto, volvemos con Seki. Él simplemente pudo escapar con el dinero, preguntándose por qué regresó. Solo es una mujer que en cualquier momento enloquecerá. Pudo incluso mentir y aprovecharse de todo el dinero que ella tiene. Seki se disculpa, pues no pudo hacer nada, aunque la mujer soltaría una lágrima. Menciona que eso era un alivio, pues estaba muy preocupada acerca de qué sucedería si él realmente muriera. Seki le pregunta por qué lloraba, a lo que ella se disculpa y le contesta que estaba muy asustada. No sabía que ella misma podía decir esas cosas tan fácilmente. Volvió a la normalidad una vez que Seki dejó el restaurante, y no importaba cuántas veces lo llamara, él no contestaba. Entonces Seki se dio cuenta que él también perdió su conciencia por un momento. La mujer comenta que, para ser honesta, solo quería que aquel hombre probara un poco de su sufrimiento. Seki responde que debía estar agradecido con Dios por darles un clima tan agradable ese día, pues el destino de las personas puede cambiar
cambiar como el clima. La mujer le entrega a Seki un dinero por los problemas que le causó, pidiéndole que olvide lo que pasó ese día, pero él le contesta que no lo necesita, pues ese día había aprendido mucho. Según él, las personas solo son criaturas débiles que solo fincan una postura de fuerza. La mujer le pregunta a Seki su edad, por lo que responde que tiene 35. Ella comenta que su cara era muy infantil para la edad que mencionaba, y se ríe un poco, pues él era mayor que ella. Le comenta a Seki que igual le dejará algo de dinero, para que por lo menos se comprara su cena con él. Seki le contesta que ella se ve más linda cuando sonríe, y que lo disculpe si parece que estaba siendo entrometido, pero le pregunta si era de las que pone su trabajo por encima de su familia, así que podía entender un poco de dónde viene. Le comenta que la felicidad es relativa para cada persona y su forma de vida, así que es mejor pensar en su propia felicidad que en la desgracia de otra persona, pero a ella le molesta esto último de Seki, pues le arrojó un vaso de agua encima. La mujer le contesta que no se haga como si supiera de lo que habla, cuando era solo un niño. Eso le molestaba mucho a ella. Seki en ese momento pensó lo mismo. Quizás también debió haberle preguntado su número, pero no tenía esa clase de coraje. Mirando al cielo, pensó en lo libre que era. Terminó cediendo. Ese es el tipo de persona que era. Tal vez Shimizu no vaya esa noche. Después de todo, debe estar enojado porque Seki lo abandonó. Se sintió un poco mal. Quizás debía disculparse. Pero nuevamente Shimizu llega de sorpresa, abrazando por detrás a Seki, pero este le pide que lo suelte. Él llegó a pensar que nunca regresaría a ese lugar otra vez. Seki le pregunta a Shimizu por qué se había cambiado los pantalones, y si al menos había cobrado algo de dinero por limpiar aquel lugar que el señor les pidió, pero este solo le sonríe. Seki dice que igual manera no importa, pues ese día había sido muy interesante, y que los humanos eran tan estúpidos. El siguiente capítulo comienza exactamente donde terminó el anterior. Seki y Shimizu caminan juntos por la noche, a lo que Seki invita a cenar a Shimi con el dinero que le dio la mujer. Pasamos a una siguiente escena en la que vemos a unos estudiantes disfrutando de una velada nocturna en un karaoke, cantando en un pésimo inglés, y junto a todos los estudiantes se encuentra nuestro Pum Pum, mientras que un par de chicas chismean sobre una compañera que presume haberse acostado con un hombre de 30 años. Pum Pum pensó que en su nueva vida de escuela superior y sus nuevos compañeros, si tuviera que decir algo agradable sobre lo que piensa de ellos, es que de ninguna forma estaba acostumbrado a esa vida. Llevando pantalones anchos, poniéndose gel en el cabello, todo se sentía tan anormal para él. Creía que se estaba juntando con chicos delincuentes y con mujeres cualquiera. Pum Pum ya no sabía ni quién era. Sentía que necesitaba encontrar a alguien a quien abrazar lo más pronto posible, o sus células van a burbujear y esparcirse con el viento. Y si se acostaba con alguien, estaba seguro que sería muy feliz. De pronto, una chica se acerca a nuestro protagonista. Ella le pregunta si se encontraba bien, pues parecía cabizbajo. Le comenta que probablemente no recordaba su nombre, pues realmente ella no destacaba mucho. Se llamaba Kani, de la clase C. Se dio cuenta que Pum Pum no bebía, ni cantaba, preguntando si de casualidad estaba aburrido, y si era así, le propone que se vayan juntos de ese lugar. Pasamos a una siguiente escena, en la que Seki y Shimizu están comiendo en un restaurante de ramen. Seki, al igual que todo este capítulo, comienza a hablar sobre lo que piensa sobre las personas y los humanos en general, diciendo que siempre culpó a los demás por las cosas malas que le pasaban en su vida, pero al final todo se le terminaba regresando. Vemos que todos estos pensamientos que tiene nuestro Seki es porque realmente no sabe quién es, ni quién será en el futuro, dudando sobre sí mismo debido a que no sabe cómo valerse por su cuenta, pues hemos visto que suele depender mucho de la compañía de su amigo Shimizu, para al final preguntarle a Shimi sobre qué clase de adultos se llegarán a convertir. Vemos a Pum Pum junto a Kani caminar por la noche. Ella le comenta a nuestro protagonista que estaba agradecida con él, pues se sentía un poco nerviosa como para irse sola. Ella, al igual que Pum Pum, se sentía rara en esa locada fiesta. Menciona que llegó a pensar que él era un chico serio, porque iba en un curso superior, pero al ver lo fácil que es estudiar y divertirse, le hace sentir un poco celosa. Aunque también hay una parte de ella que se burla de él. Era solo la inflexible y molesta parte de ella hablando, a lo que termina disculpándose, pues creía que solo estaba aburriendo a Pum Pum contándole todo esto. A Pum Pum realmente no le molestaba para nada. Eso era porque de una forma u otra, Pum Pum se sentía igual que ella. Por alguna razón, Pum Pum no podía escuchar los latidos de su corazón como nada más que una melodía.
Kani le pregunta a Pum Pum sobre si había dicho algo, a lo que nuestro protagonista le propone ir a algún lugar divertido con él el próximo fin de semana, a lo que Kani acepta la invitación. Luego de esto, Seki y Shimi están parados en alguna parte de la ciudad. Seki comenta que daba igual cómo terminaran sus vidas, lo único que importaba era tratar de seguir como buenos amigos el mayor tiempo posible, a lo que Shimizu le contesta, buenas vibraciones. Pero Seki le pregunta qué demonios se supone que significaba eso. Vemos los apartamentos en los que vive Pum Pum. Al llegar a su casa, su madre estaba al teléfono, hablando con Midori sobre una situación. La madre de Pum Pum, sin ningún mínimo de delicadeza en sus palabras, le dice a su hijo que su abuelo ha fallecido. Bueno chicos, hemos llegado al último capítulo de este tomo número 5. Vemos que Pum Pum está recogiendo sus zapatos de su casillero para irse a su casa, pero en eso, Candy le llama diciendo que trató de encontrarlo en su sala de clase. Mientras las amigas de ella le piden que camine para irse ya de la escuela, Candy le pregunta a Pum Pum si tenía algún interés por el arte. Para ser honesto, él no tenía ni un poco de interés, pero Candy le comenta que ese fin de semana, el grupo de su hermana tiene una exhibición, preguntándole a Pum Pum si le gustaría ir con ella. Luego de esto, vemos a Pum Pum esperando a su madre, y como siempre, ella no sabe cómo tratar a su hijo, por lo que Pum Pum ni siquiera le dice una palabra. Juntos, se van directo a Ofuna, prefectura donde vive el abuelo. Su madre le pregunta sobre hacía cuánto tiempo que no iba de visita a esa casa, tal vez ya ni siquiera recuerda la cara de su abuelo. De cualquier manera el abuelo ya era una persona seria y no muy divertida con quien estar. Dijeron que era muy tarde para cuando lo encontraron desmayado, recriminando a su hijo por no hacer ni un gesto ni decir ni una palabra, pareciendo como si no la estuviera escuchando. Llegados a la casa del abuelo, vemos que el hombre yace en su futón. La señora Punyama comenta que al final es bueno que haya fallecido relativamente sin dolor, pues se volvió muy débil después de sufrir cáncer y 2 infartos, y tampoco quiso que su hijo lo cuidara, aunque no pensaba que hubiera estado tratando de actuar duro o algo así. Al final, ella suponía que así de débil era su relación con su padre. Incluso, si compartían la misma sangre, no existía mucho cariño entre ambos. Midori comenta que realmente lo sentía. Si tan solo no se hubiera ido de viaje, lo habrían encontrado antes, y quizás podría haber llegado a salvarse, pero la madre de Pum Pum le contesta que está bien, simplemente ya era su hora de partir. Ella también pregunta sobre dónde estaba Yuichi, a lo que Midori contesta que estaba arriba, hablando con el tipo de la funeraria. Pum Pum no entendía nada de lo que pasaba, ni siquiera sabía que su tío Yuichi había regresado, preguntando también sobre qué hacía Midori ahí, a quien pensó que nunca volvería a ver. Midori de pronto le dice a Pum Pum que tenía un pequeño regalo para él. Quizás ese no era el momento más adecuado, por lo que recién pasó con el abuelo, pero pronto se irá de luna de miel. De todas formas, es solo un modesto lugar de aguas termales en Gunma, así que no es nada lujoso. Pum Pum de pronto se sorprendió por esto último, a lo que Midori le contesta que ella tenía registrado el nombre de la familia de Yuichi. El día después de aquel día, del suceso asqueroso que Midori le hizo a Pum Pum, Yuichi regresó. En ese momento, el tío de Pum Pum va a una clínica para tratar su pequeña depresión. Ella había decidido que un día lo mataría con sus propias manos, pero al momento dice que solo fue una pequeña broma. Ahora mismo era muy feliz, preguntándole a Pum Pum mientras le daba un pequeño obsequio si la entendía, pero Pum Pum pensó en ese momento lo bueno que sería tomar su vello púbico y su clítoris y tirarlos por un pozo sin fondo, pero lo único que pudo hacer fue decirle felicitaciones. Al momento de irse junto a su madre, Pum Pum miró hacia la habitación de arriba y vio que su tío lo miraba desde la ventana, pero rápidamente cerró la cortina, a lo que su madre lo apresura a moverse de ahí. Ella también le pregunta sobre por qué se ve tan irritado, diciendo que también le estaba poniendo de mal humor a ella. Creía que estaba enojado porque no le dijo lo de Midori Yuichi, pero es que no creía que a él le importase mucho los amoríos de otros, ya que era joven, así como su madre. Pero a Pum Pum no le hacía mucha gracia las bromas de su madre. Ella le pregunta si pensaba que es mejor que estuviera deprimida, ya que su padre había fallecido, y también sobre cómo se sentirá él cuando ella ya no esté. La madre le entrega una carta, dándole su sentido pésame a su propio hijo, lo que ocasiona que Pum Pum le lance una mirada fría. Ella lo regaña y comienza a gritarle en la estación del metro, diciendo que él creía saberlo todo, pero solo era un niño que no sabe nada, diciendo que arreglara su actitud desde ahora, pues ella era la única familia que tiene. Pero Pum Pum no podía quitar su cara de disgusto, lo que pone histérica a su madre, gritando que qué le pasaba,
Si tenía algo que decir, que lo diga, lo que provoca lágrimas en nuestro protagonista. Pero eso también rompe a su madre, recriminando a su propio hijo que no haga como si fuera el único que está herido, él y su patético egoísmo de querer hacerse siempre la víctima. Ella dice que siempre se enoja cuando lo mira, incluso también llora de vez en cuando, pero le menciona a Pum Pum que no puede vivir si era superado por cada pequeña cosa, no podía ser débil. La señora Punyama dice que es suficiente, va a invitar a un amigo esa noche, así que le pide a su hijo que por favor no vuelva hasta mañana por la mañana. Pum Pum comienza a leer la carta de su padre. Como siempre, era acerca de gigantes y aliens, pero nunca sintió que eso era tan estúpido como lo que había hecho ese día. Pum Pum se preguntó a sí mismo por qué los adultos son tan irresponsables e imprudentes, y luego pensó lo bueno que se sentiría correr desnudo enfrente de la estación del tren, cantando fuertemente un conjuro de magia negra. No puedo pensar en ese tipo de cosas. El que está mal soy yo. El mundo rebosa de amabilidad y felicidad. Algo bueno puede pasar mañana. Sí, eso es. Vamos a hacer un desorden. Aún recuerdo esa noche que estábamos ahí, en el centro del campo sentados hablando de ti. Imposible. Rotos, nos vemos mejor. Rotos, nos vemos mejor. Nos da más emoción y a veces sin razón. Y es que roto. Él ya viene. Tener que acostumbrarse a dormir y no soñar. Y bueno gente, hasta aquí el resumen del quinto tomo de este gran manga que a ustedes les encanta. Como pueden escuchar, creo que me terminé quedando sin voz al final, pero espero que les haya gustado este video. No olviden que pueden apoyarme en Patreon para poder seguir trayendo más videos como este. También recuerden que pueden seguirme en mis diferentes redes sociales y en mi nuevo canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente video chicos, chao.